Bueno, continuamos el video anterior. En este video, bueno, vamos a obtener la conclusión a través de los conceptos previos que necesitábamos para poder calcular un máximo, para poder concluir en realidad si un punto crítico es un máximo, es mínimo o es un punto de ensilladura. Entonces lo que tenemos que hacer es, lo primero, el paso 1 para poder obtener esto es calcular los puntos críticos resolviendo el sistema con la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. O sea, lo primero que hago es hacer lo que hicimos la clase anterior y obtener los puntos críticos. Lo segundo que hago es aplicar el teorema de la segunda derivada a cada uno de estos puntos. A través del teorema de la segunda derivada yo voy a poder saber si es un máximo relativo, un mínimo relativo o un punto de ensilladura. Y también obviamente el teorema de la segunda derivada puede fallar en un punto crítico y no podemos asegurar nada. Entonces bueno, vamos a ver esto con un ejemplo práctico. Vamos a hacer el A. El A me dice hallar y clasificar y calificar los puntos críticos de esta función. Bueno, entonces yo tengo mi función, que mi función es f de xy igual x a la cuarta menos 4 xy más y a la cuarta más 1. Bueno, lo primero que voy a hacer obviamente es obtener los puntos críticos para poder después evaluarlos con el teorema de la segunda derivada. Entonces, para obtener los puntos críticos sabemos que tengo que resolver el sistema de ecuaciones que viene dado por igualar las derivadas parciales con respecto a y, a x y a y igual 0. Entonces, bueno, la derivada parcial con respecto a x de la función me queda 4x cubo menos 4y igual 0. Y la derivada parcial de mi función con respecto a y me queda menos 4x más 4 y cubo igual 0. Bueno, vamos a despejar y de mi primer función en el sistema y me queda y igual a x al cubo. Reemplazando y igual a x al cubo en mi ecuación número 2, o sea, reemplazo mi ecuación número 3 en mi ecuación número 2 de este sistema, lo que voy a obtener es menos 4x más 4, y ahora en vez de poner y, voy a poner x al cubo, todo elevado al cubo, igual 0. Bueno, esto me queda menos 4x más 4x a la 9 igual 0. Acá voy a obtener factor común x y me queda x por menos 4 más 4x a la octava igual 0. Y bueno, como conclusión obtengo que x es igual a 0 o menos 4 más 4x a la octava es igual a 0. Esto me va a dar x más menos la raíz octava de 1 y por lo tanto me queda x igual 0 o x igual 1 o x igual menos 1. Una vez que tengo los valores en x, voy a obtener los puntos, que en este caso mis puntos críticos van a ser 3. Entonces, voy a escribir acá, si x es igual a 0, entonces y reemplazando acá es 0 al cubo, por lo tanto y es igual a 0, y mi primer punto, p sub 1, va a ser 0, 0. Operando de la misma forma, si x es igual a 1, va a ser y igual 1 al cubo, entonces por lo tanto mi p sub 2 va a ser 1, 1. Mientras que si y es igual a menos 1, si x es igual a menos 1, y va a ser igual a menos 1 al cubo, por lo tanto mi p sub 3 va a ser menos 1, menos 1. Bueno, una vez que obtuve los puntos críticos,
Vamos ahora a aplicar el teorema de la segunda derivada. Bueno, para aplicar el teorema de la segunda derivada lo podemos hacer a través de un cuadrito. Este cuadrito vamos a poner primero el punto crítico. En este caso yo tengo que evaluar mis tres puntos críticos. El 0, 0, el 1, 1 y el menos 1, menos 1. Después voy a necesitar mi f sub 1, 1, mi f sub 1, 2, mi f sub 2, 2, voy a necesitar mi Hessiano en x e y, y por último, a través de toda esta tablita voy a obtener mi conclusión de cada uno de los puntos. Recordamos que el Hessiano es hacer f sub 1, 1 por f sub 2, 2, o sea, multiplicar estas dos, menos f sub 2 sub 1, 2 al cuadrado. O sea, es hacer el determinante de la matriz compuesta por las cuatro derivadas parciales. Bueno, entonces lo que necesito obviamente para poder completar este cuadrito es f sub 1, 1, f sub 1, 2 y f sub 2, 2. Bueno, eso lo podemos hacer acá como un cálculo auxiliar. Recuerden que f sub 1, 1 es hacer la derivada con respecto a x de la derivada de mi función con respecto a x. Bueno, f sub 1, 1, si yo hago la derivada dos veces con respecto a x, me queda 12x al cuadrado. Entonces voy a completar acá mi tablita con 12x al cuadrado. Vamos a hacer ahora mi derivada f sub 1, 2, que hacer la derivada de f sub 1, 2 es hacer la derivada con respecto a y de la derivada de mi función con respecto a x. También la podría haber hecho a la inversa, porque sabemos que es igual. Hacer la derivada entonces de esta función me da menos 4. Y por último, f sub 2, 2 es hacer la derivada con respecto a y de la derivada parcial de mi función con respecto a y. Bueno, esto, haciendo los cálculos, me queda 12y cuadrado. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Con cada uno de los puntos voy a completar mi tablita. Entonces, vamos a empezar con el 0, 0. Con el 0, 0, esto me da 0, esto me da menos 4 y esto me da 0. Y el Hessiano sería f sub 1, 1, que sería 0, por f sub 2, 2, que sería 0, menos 4 elevado al cuadrado. Esto me da menos 16. Usando el teorema, el teorema de la segunda derivada, cuando el Hessiano es menor a 0, yo tengo que el punto 0, 0 es un punto de ensilladura. Entonces, la primera conclusión que yo obtengo a través del teorema de la segunda derivada es que uno de mis puntos críticos, en este caso el 0, 0, es un punto de ensilladura, no es un máximo ni es un mínimo. Vamos ahora con el 1, 1. Bueno, el 1, 1 acá me da 12, acá también me da 12 y acá obviamente me da menos 4. Haciendo el Hessiano, que hacer el Hessiano obviamente es multiplicar este por este menos este elevado al cuadrado, me va a dar 128. Como 128 es mayor a 0 y f sub 1, 1 también es mayor a 0, yo voy a concluir, según el teorema de la segunda derivada, que este punto es un mínimo relativo. Y por último, haciendo exactamente lo mismo con el menos 1, menos 1, acá me queda 12, acá menos 4, acá también me queda 12, el Hessiano vuelve a ser 128, que es mayor a 0, por lo tanto,
también este punto crítico es un mínimo relativo. Entonces, a través de este ejercicio lo que hice fue obtener los puntos críticos de mi función, que en este caso eran 3 puntos críticos, y usando el teorema de la segunda derivada, con el concepto previo de lo que es el heysiano de esta función, obtuve que el 0, 0 es un punto de ensilladura y que el 1, 1 y el menos 1, menos 1 son ambos mínimos relativos. Les queda como ejercicio hacer lo mismo con la otra función.